¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un día con algunas gotas de lluvia, un viento fresquito, muy otoñal. Muy otoñal. Muy otoñal. Demasiado otoñal. Ya lo vamos a estar repasando con el profe Serra. Un día además con mucha información. Tenemos encuesta de Factum para el departamento de Canelones. Atención, Canelones, viene Eduardo Botinelli a presentar su estudio. Además nos va a estar visitando el ex ministro de Ganadería, Fernando Matos. Y entre otras cosas disertó el ministro de Economía, Gabriel Odone. Hay mucha información para compartir con ustedes. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo del segmento deportivo. ¿Cómo está, Fío? ¿Cómo Bienvenida. están, Stephanie y Nicolás? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, obviamente hoy el evento para los uruguayos es el partido de Peñarol con San Antonio Bulo Bulo en el campeón del siglo. A puertas cerradas y sin banderas, por ejemplo, con algunas restricciones de Conmebol importantes para este encuentro. Con algunas novedades en el equipo de Diego Aguirre, algunas novedades positivas, por ejemplo que Maxi Silvera estuvo entrenando a la par del equipo, había recibido un golpe en el encuentro anterior, en el solio precisamente, pero entrenó a la par y puede ser perfectamente parte del equipo. Obviamente más adelante lo vamos a repasar porque este encuentro se va a disputar a las 21 horas. En el básquet ganaron Aguada y Peñarol, así que vamos a estar repasando eso también. Bueno, muy bien. Fío. También hay información destacada del panorama internacional. Deli, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están entre Trump y China? Bueno, sí. No lo dejan en paz. Saludo para ustedes y para la gente en casa. La amenaza se confirmó, ¿no? Estados Unidos va a imponer aranceles del 104% a China. Lo confirmó hace algunos minutos nada más ni nada menos que la Casa Blanca. En otras informaciones, bueno, tragedia en República Dominicana, en Santo Domingo. Vean lo que son las imágenes. En pleno show se desplomó el techo de una discoteca. 44 muertos al momento y más de 120 heridos. El presidente Luis Abinader se acercó al lugar y estuvo dando las condolencias a los familiares de las víctimas. El momento en el que está cantando un artista muy reconocido. Miren cómo queda el techo que se desplomó, se vino abajo. Reiteramos, 44 muertos y más de 120 heridos. Esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. A ustedes. Actualizamos Profesor. el estado del tiempo. Profe, ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Muy bien, Nicolás, Stephanie, un saludo a todo el país y a todo el mundo. Bueno, acá en Uruguay las lluvias arrecian. Perdón, de verdad, Sí. tanto como arrecian, cayó mucha lluvia en el Uruguay. Sí, justamente es un término adecuado al volumen de precipitación que se observó hoy a las 7 de la mañana. En Artigas, casi 90 milímetros, en Soriano, 89 milímetros. Llovió en todo el país. Donde menos llovió fue acá en Montevideo, con 11 milímetros a las 7 de la mañana. Pero las lluvias continuaron, y sobre todo con mayor intensidad en la región este-sureste del país. A las 17 horas, en la región sureste, departamento de Rocha, tenían 77 milímetros registrados. Sigue lloviendo, vientos moderados a fuertes en zonas costeras, una situación de inestabilidad que se va a prolongar por lo menos hasta el día jueves. Yo le quiero decir que en Maldonado hubo mucho viento, pero viento sostenido durante toda la mañana y el mediodía. Alrededor de 60 a 80 kilómetros la hora a modo de rachas en las costas de Rocha y Maldonado. Algo para tener en cuenta, aquí algún árbol se cayó, en Pocitos justamente. Tenemos que tener en cuenta que no solo es el viento, sino también la estructura de la planta, del árbol, porque el viento aquí en Montevideo no fue tanto. Así que claro, a veces no le podemos imputar al viento. Gracias, profe. Gracias, Que pasen bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, adelantó hoy que los principales desafíos de su secretaría serán aumentar la inversión, mejorar la competitividad y fortalecer la matriz de protección social. Hoy, en nuestra edición central, la consultora Factum presenta una nueva encuesta sobre la intención de voto en el departamento de Canelones.
Luego de que Uruguay lo postulara para presidir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, recibimos a Fernando Matos en nuestra entrevista central. Con los votos del Frente Amplio y el Partido Colorado, el Senado aprobó hoy la venia de Mario Lallera como nuevo director de Inteligencia Estratégica del Estado. Comenzamos con el desarrollo de la información. El ministro de Economía, Gabriel Odone, volvió a reiterar que el escenario que afronta el país es desafiante pero manejable. En su disertación en ADM, Gabriel Odone sostuvo que trabajarán en una mejor distribución de los ingresos, un elemento que, según el titular de la cartera, fue la razón por la que el Frente Amplio ganó el gobierno. El escenario fiscal también es importante, se complementa con los gastos de arrastre para el año que viene, son aproximadamente unos 970 millones de dólares, si quieren después lo podemos conversar con más detenimiento en las preguntas, pero básicamente esto lo que quiere decir es que en 2025 un conjunto de obligaciones ya asumidas por el país nos ponen como punto de partida, antes de hacer nada, 900 millones, casi 1.000 millones de dólares más en las cuales vamos a tener que financiar egresos. Hacer la consolidación fiscal, acelerar el crecimiento, es atender los temas de la distribución del ingreso. Esta es la evolución del ingreso en Uruguay, el ingreso de los hogares, absolutamente favorable en los últimos años, por encima del promedio de los ingresos del 2019, pero esta es la historia de la distribución del ingreso. Esto fue el comportamiento de el ingreso promedio per cápita de las personas por deciles, mostrando que los deciles de la izquierda son los de más bajos ingresos y los deciles de la derecha son los de más altos ingresos. Este es el periodo 2015-2019. Entre 2015 y 2019 lo que tuvimos fue un fuerte crecimiento en el costado izquierdo de la distribución, esto es en los deciles de bajos ingresos, y esto fue lo que ocurrió en este periodo de gobierno, tomando datos del primer semestre de 2024-2019, en el periodo de gobierno que terminó. O sea, donde claramente hubo un sesgo hacia la distribución del ingreso de los deciles altos. Esto está en el corazón de la razón por la cual el Frente Amplio ganó las elecciones. Y este es un mandato fundamental para la política económica. Mejorar la distribución del ingreso en el marco de la estabilidad macroeconómica, en el marco de las reglas de juego. Y el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que el Mercosur se debería unir más que nunca en relación con los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos. El legislador hizo hincapié en la importancia de lograr acuerdos con países asiáticos y otros bloques comerciales. Fíjense ustedes que Estados Unidos, que era el adalid del libre comercio, hoy es quien encierra su economía con una peligrosa consecuencia sobre las economías del mundo. Y supuestamente China, que representaba justamente lo contrario, cerrándose al mundo por su sistema político gobernante, por el contrario es el que está abierto al mundo. O sea, es un mundo que está cambiando, que está en una guerra comercial, que nos preocupa muchísimo, porque las guerras comerciales son guerras también, generan desempleo, generan desesperación, y por lo tanto miramos con mucha preocupación y con mucha atención. Nosotros lo tuvimos hablando esto, ustedes podrán ir a la versión taquigráfica de la sesión con el canciller en cuanto a los desafíos que tiene el país por delante, en donde nos tienen que encontrar unidos, donde tenemos que tener una sola voz, que es reclamar la apertura comercial en el mundo, que sojuzga, esclaviza y destroza sociedades de los pequeños países del mundo. Me parece importante que empecemos a movernos en ese sentido. O sea, yo dije Mercosur. Bueno, el Mercosur está para eso. Nosotros siempre concibimos el Mercosur no como una cárcel, sino como un trampolín donde podemos unir nuestras fuerzas para pesar aún más en el mundo. Bueno, es el momento, está a prueba el Mercosur en este sentido. No lo hemos abierto lo suficiente. Nosotros creemos que el Uruguay se tiene que ampliar sus mercados para el mundo asiático y por lo tanto el Tratado Transpacífico es muy importante para los intereses de Uruguay.
Vamos a pasar a otros asuntos a nivel parlamentario. Fue una jornada agitada. Finalmente el Frente Amplio, con votos del oficialismo y del Partido Colorado, logró aprobar la venia para que Mario Lallera sea el nuevo secretario de Inteligencia del Estado. Los legisladores del Partido Nacional no votaron la designación de Lallera, ya que entienden que no tiene las condiciones personales ni profesionales para ocupar dicho cargo. Obviamente que a veces cumplir la palabra que uno empeñó se hace más difícil que en otras, y esta es una de ellas. Pero en política, y en especial en este Parlamento, no andamos firmando un contrato a cada paso que se da. Yo creo que por suerte, lo que vale es la palabra. Y cuando damos la palabra, la cumplimos. Porque esa es la base de la confianza de la democracia. Entendemos que dimos la palabra de que votaríamos las venias que propusiera cada partido, no solo el oficialismo, y que la responsabilidad por el análisis de las condiciones personales de los candidatos propuestos era de quien lo proponía. Una de las fiscales archivó la única causa que tenía abierta, entonces para nosotros es un asunto resuelto. Era un asunto resuelto antes porque en realidad él estaba en una causa como calidad de indagado, es decir, no estaba formalizado, y por lo tanto creo que también a todos si a los que están formalizados y están con prisión domiciliaria les cabe el beneficio de la duda, imagino que a los que están solamente indagados debería también suceder lo mismo, pero en este caso además hay más garantía porque la fiscal terminó archivando y creo que sin duda eso es importante. Pasaron hechos muy graves, bajo su mando, que no necesariamente son delitos. Eso lo dirá la justicia, como se dijo acá, tomó las decisiones que tomó. Pero eso no quiere decir que no sean delitos, que esté habilitado para ocupar el cargo. Y el senador Daniel Cayani afirmó que en los próximos días se votarán las venias de los representantes de la oposición. El legislador del Frente Amplio dijo que es una sana costumbre que debe mantenerse. Esto es un acuerdo macro que sin duda incluye esta votación de la mayoría especial de 3/5 y además creo que nos sirve también para ir haciendo un acercamiento para votar otras cosas que también necesitan una mayoría de 3/5 en el Senado de la República y 2/3 en la Asamblea General con respecto a la integración de los organismos de Contralor, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y bueno, ni que hablar también de la designación de la fiscal de corte o el fiscal de corte. Entonces creo que sin duda eso también es por lo menos un avance que vamos dando señales importantes de por lo menos los partidos políticos de tener la responsabilidad, más allá de que de repente a cada uno de nosotros no nos guste cada uno de los nombres que se presentan por cada uno de los partidos, pero bueno, tener la madurez también de que los partidos políticos presentan a sus mejores cuadros, son responsables también de controlarlos, además de controlar al gobierno, y al mismo tiempo creo que también esta es una sana costumbre que debemos seguir preservando en el sistema político uruguayo. Momento Y abrir la ventana al mundo. Deli. Muchas gracias. Vamos a hacerlo con esta guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China. Vean ustedes, la Casa Blanca confirmó que los aranceles del 50% adicional contra el gigante asiático entrarán en vigor a partir de la próxima medianoche. Esto hará que la tasa de gravámenes sobre las importaciones del país asiático lleguen al 104%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió elevar los aranceles a China hasta el 104% a partir de esta medianoche por las represalias de Pekín, informó este martes la portavoz de la Casa Blanca. El líder republicano había dicho esta semana que si China no retiraba su batería de aranceles recíprocos del 34% para el mediodía de hoy, implementaría a partir de la medianoche de este martes otra partida del 50% adicional que haría que las exportaciones a Estados Unidos del gigante asiático carguen con aranceles de hasta el 104%. Antes de que se cumpliera ese plazo, el mandatario había asegurado este martes que China quiere un acuerdo sobre aranceles desesperadamente, pero consideró que no saben cómo empezar a negociar y dijo que la Casa Blanca estaba esperando la llamada del presidente chino Xi Jinping. Este martes, las autoridades chinas expresaron su firme condena a lo que tacharon de naturaleza chantajista de Estados Unidos. China desplegó el pasado viernes una batería de contramedidas a los aranceles
aranceles anunciados la semana pasada por Trump, que elevaron los gravámenes impuestos a los productos chinos hasta al menos el 54%. Vamos a hablar de esta tragedia en República Dominicana. Aumenta el número de fallecidos a 58 y más de 160 heridos. Se desplomó, como decíamos hoy, el techo de una discoteca en Santo Domingo. En el momento del hecho actuaba el popular merenguero dominicano Ruby Pérez, que fue localizado gracias a su canto bajo los escombros. El presidente de la República, Luis Abinader, confirmó el fallecimiento también de la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Cruz. La política se encontraba dentro de la discoteca al momento del colapso. Quiero compartir con ustedes el momento en el que el presidente llega al lugar del hecho. Vean ustedes, abraza a un padre y realmente se emociona. Llega al lugar un padre que había perdido a su hijo en esa discoteca donde se desplomó el techo en pleno show. Reiteramos, llega a 58 el número de víctimas mortales y más de 160 heridos. Viajamos ahora hacia Brasil para otro hecho muy particular. Al menos 10 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad, y más de 18 resultaron heridas en un accidente trágico en Minas Gerais. El siniestro se presentó en la vía MG 223, a la altura de Araguari, en el estado de Minas Gerais, en una zona conocida como Triángulo Mineiro. Según el reporte preliminar de las autoridades locales, el bus transportaba a 46 personas y las primeras hipótesis indican que el conductor perdió el control del automotor, atravesó la mediana que separa las carreteras MG 423 y MG 413 y terminó volcando en una vía de acceso. El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó que entre los fallecidos se encuentran 2 niños, cuyas edades estarían entre los 2 y los 4 años. Las labores de rescate fueron complejas, ya que varios de los ocupantes quedaron atrapados entre los restos del vehículo, mientras que otros fueron expulsados por la fuerza del impacto. Un total de 18 personas fueron trasladadas de urgencia a centros médicos cercanos debido a la gravedad de sus lesiones. Otros pasajeros resultaron con heridas leves o salieron ilesos del accidente.